Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Sembrando su paz y amor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor, viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene una alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Señor, sálvanos, y Dios nuestro. Reúnenos de entre las naciones para que podamos agradecer tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Estrada Guacho, Anaximandro Carrión Fernández, Luis Usquiano Moreno, Yolanda Salazar Gutiérrez, Mariano Codallos Tepepa, Jorge Príncipe Diestre. Nos unimos en oración por la salud de todos los enfermos, especialmente de Michael García, Monseñor John Sefi, Carol, por la salud de la familia Arte y Paulina, por la salud, por la vida y protección de la familia Salazar Gutiérrez. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Por intercesión del mártir San Blas, te suplicamos, Señor, que nos concedas tu paz en esta vida y tu auxilio para alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por la fe, nuestros antepasados conquistaron reinos y Dios dispone para nosotros algo mejor. De la carta de los Hebreos. Hermano, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponerme en detalle lo que hicieron Gedeón, Barut, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por tu fe ellos conquistaron reinos e hicieron justicia,
lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de oveja y de cabras, faltos de todo, pasando necesidades, apuros y malos tratos. Estos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Quien confía en el Señor no desespere. Quien confía en el Señor no desespere. Qué grande es la bondad que ha reservado, Señor, para tus fieles, con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor no desespere. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesare, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadena podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr y vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces
le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaban con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en los cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitieran en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a vivir a tu casa con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. En este día celebramos a San Blas. Tenemos 5 datos de San Blas. Uno de ellos, que nació en Armenia en el siglo IV y era médico de profesión, San Blas. Y luego fue obispo de Sebastes y vivía como ermitaño. ¿Sabe qué era un ermitaño, verdad? Vivía apartado de las cosas del mundo, ¿sí? Él hizo una cueva y allá se fue a vivir en un monte. Segundo dato, que vivía como un ermitaño, hizo la cueva en un monte y allí recibía a todos los que lo necesitaban, acudían a él donde él estaba. Tercero, salvó a una niña que se ahogaba con una espina de pescado que estaba atravesada en la garganta. Y cuarto, fue perseguido por el gobernador, fue decapitado. Otros dicen que fue ahogado en la ribera del río, etc. Y quinto, que la bendición de San Blas consiste en poner 2 velas encendidas en forma de cruz ante el cuello del enfermo. San Blas es patrono contra el dolor de garganta, la tos, la hemorragia y el dolor de muelas. Ese es San Blas, ¿verdad? Así que cuando le duelan las muelas, pídanle a San Blas, ¿verdad? Cuando tenga tos, pídale a quién. Y cuando tenga dolor de garganta, y cuando tenga hemorragia, también, ¿verdad? Entonces, él más que todo es a las enfermedades de la garganta, ¿sí? Toda esta parte aquí. Y eso le llaman otorrinolaringólogos, ¿verdad? Él es patrono de los otorrinos, los que trabajan con la nariz, con la garganta, los oídos, etc. Pídanle mucho a San Blas y pídanle que les ayude en la vida, ¿verdad? En cada una de estas enfermedades. Hoy la palabra de Dios nos llama a nosotros, ahí la intercesión. Hablamos de San Blas porque nosotros los católicos creemos en la intercesión ¿de quién?
de los santos, ¿sí? Tenemos personas que interceden, ¿por quién? Por nosotros, ¿sí? La gente acostumbra mucho aquí en Venezuela a pedirle ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Pero quién es ese? ¿A quién le piden? No. La gente aquí en Venezuela, ¿a quién le pide mucho? No. Eso, al doctor José Gregorio Hernández. Antes que pedirle a Dios, primero se encomiendan ¿a quién? Cuando están enfermos, primero ¿a quién le piden? Al doctor José Gregorio Hernández. No se me descuiden, ¿verdad? Ustedes saben lo que yo les estoy preguntando, pero a veces les da como miedo decir. La gente en Venezuela le pide mucho al beato doctor José Gregorio Hernández. La gente se enferma y de una vez le prende una vela ¿a quién? Al doctor José Gregorio Hernández. ¿Sí? No, porque nosotros los cristianos creemos en la intercesión ¿de quién? De los santos. ¿En la intercesión de quién? De los santos. Eso, no se queden dormidos, ¿verdad? En la intercesión de los santos lo creemos. Bueno, yo sí lo creo, no sé ustedes. Ustedes no me convencen todavía, ¿verdad? Pero yo sí creo en la intercesión de los santos, porque incluso la misma palabra de Dios nos lo va a decir a nosotros, que nosotros necesitamos incluso de personas que están más cerca ¿de quién? De Dios. La gente llega a uno y le dice, mire padre, vengo para que usted ruegue por mí, usted que está más cerca ¿de quién? Así le dice la gente, usted está más cerca de Dios, padre, mire, rece por mí y pídale a Dios por mí y esto y lo otro, ¿verdad? Y uno, bueno, ruega y pide y ahora y hace todo lo que puede para que Dios interceda y Dios pueda hacerle todo lo que esa persona pide. Hoy el Evangelio de San Marcos nos habla más o menos de eso. Mire, dice la palabra de Dios que cuando atravesaron el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Mire, estos Gerasenos que habla la palabra de Dios es un pueblo pagano. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que era un pueblo pagano? ¿Por qué creen ustedes que es un pueblo pagano? ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Porque ellos criaban cerdos, dice el Evangelio. ¿Ellos criaban qué? Recuérdese que los cerdos para el pueblo judío eran impuros, ellos no lo podían tener, ni criar, ni comer, ni nada. Bueno, como no lo podían comer porque eran impuros, pues no los crían, allá no crían nada de cerdo. Solamente lo hacen los que eran paganos, los no creyentes, los no judíos, ¿sí? Y entonces dice la palabra de Dios que cuando llegó allí, desembarcó Jesús, llegó corriendo desde el cementerio un poseído por un espíritu inmundo. Mire cómo dice la palabra de Dios. Primero nos dice que es un espíritu inmundo. Mire, y nos vamos a dar cuenta, dice la palabra de Dios, nadie podía sujetarlo, ni con cadenas, ni con argollas, ni con nada. Ese endemoniado tenía mucha fuerza. Mire, yo he escuchado de gente que dice, no, padre, mire, es que yo tengo el rosario y el rosario se me ha reventado así de la nada. Yo lo cargo puesto y se me revienta. Mire, hay muchos espíritus impuros y muchos espíritus inmundos. En otras palabras, mire, el enemigo siempre busca en poseer ¿a quién? A las personas. Y en estos tiempos ya uno escuchaba antes a la gente decir, no, que vimos al diablo salir. ¿Ustedes no escuchaban a la gente de antes decir eso? Que vimos que el diablo salió y se apareció en tal parte. Hoy día ya el diablo no necesita ¿qué? Aparecerle a nadie porque ya todo el mundo lo carga encima. ¿Sí? Y entonces la gente comete cosas malas y cree que eso está ¿qué? Que eso estaba bien, que eso está bien. Entonces, uno escuchaba a la gente antes, no, que el diablo salió en tal parte, que lo vieron en tal parte, que lo vimos en tal parte, que nos apareció, que nos cayó una bruja. Y todo eso existía, ¿sí? Ya ahorita usted casi no escucha de brujas, ¿no? Ahora son de los que hacen brujería, hechicería y todas estas cosas. Esos son los que quedan por ahí todavía, ¿verdad? Que a la gente le encanta ir para allá. ¿Cómo le encanta a un católico ir por allá a los brujos eso, verdad? Sí. Y entonces dice la palabra de Dios, a este endemoniado nada lo sostenía, nada. Pero hay algo importante que nos dice la lectura.
el Señor ya le había dicho que saliera de ese hombre. Dice la palabra de Dios, nadie podía sujetarlo, y a veces habían intentado sujetarlo con argolla y cadena, pero las rompía y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedra. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó en voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormente. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Ya Jesús lo había mandado a salir. De aquí viene la revelación. ¿Cuál es la revelación? Que no era un espíritu. Ya el Señor lo había mandado a salir. Pero dice la palabra de Dios que aquel se echó a correr y se postró ¿ante quién? Ante Jesús. Mire, lo hizo un poseído, un hombre que estaba poseído, ¿por quién? Por un espíritu inmundo. Se postró a los pies de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Postrarnos a los pies de ¿quién? Mire, ¿y cómo le cuesta a la gente incluso arrodillarse delante del Señor? Hasta en la misa uno ve gente que le cuesta arrodillarse. Mire, delante de Jesús nosotros tenemos que arrodillarnos, y se hace presente en la Eucaristía. Cuando uno levanta el pan, la gente debe arrodillarse. Cuando uno levanta el vino, la gente debe estar arrodillada. Delante de Jesucristo nosotros tenemos que postrarnos. Pero aparentemente nosotros nos damos cuenta de que los que se postran son aquellos que reconocen ¿a quién? A Jesucristo. Y aquel espíritu inmundo reconoció a Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Mire, y hasta hace una, vamos a decirlo así, ¿no? No sé si estará bien o mal, pero hace hasta una oración. Te ruego, dice el Espíritu. ¿Cómo dice el Espíritu? Te ruego. Usted cuando le ora al Señor, ¿qué le dice? Usted le dice así como el Espíritu: te ruego. Porque el Espíritu no quería salir. Te ruego. ¿Qué estaba haciendo el espíritu inmundo? Estaba suplicándole. Mire, cuando usted viene a rezarle a Dios, ¿usted le suplica o no le suplica? O usted pareciera que estuviera hablando como con cualquier persona de la calle. Al Señor a veces la gente le pide: Señor, quiero esto y quiero lo otro y quiero lo otro, como que si Dios está para cumplir órdenes. El Espíritu le suplicaba al Señor: te ruego por Dios. ¿Por quién se lo estaba pidiendo? Imagínese usted. Imagínese usted, el Espíritu sabía cómo pedir, y a veces nosotros ni siquiera sabemos cómo pedir. Creemos que le estamos dando una orden a Dios: haga esto, haga aquello, haga lo otro. Señor, es que si usted me cura, yo me voy de rodillas de aquí a la redoma. Esas son las oraciones de los cristianos. No le ruegan al Señor. Mire, te ruego por Dios. Mire cómo hace la oración el Espíritu. Te ruego por Dios que no me atormentes. El Espíritu sí sabe el poder que tiene ¿quién? Jesucristo. Y a veces nosotros los cristianos no nos damos cuenta del poder que tiene ¿quién? Jesucristo. Pero hay que saber pedir, hay que saber pedir. Y Pablo nos dice a nosotros: es que nosotros pedimos y no sabemos pedir. Y pedimos mal. ¿Sí? Mire, aquí un ejemplo. La gente antes decía: que se vaya Chávez del poder. Y fue, ¿cómo es que dice el refrán? Fue peor la cura que la enfermedad. Porque mire ahora cómo estamos. Estamos peor. Eso es un ejemplo para que veamos nosotros que ni siquiera nosotros sabemos ¿qué? Sabemos pedir. Pidieron que se vaya, se murió. Y todo el mundo alegre. Ahora sí. Y resulta que ahora sí es que estamos peor que antes. Entonces Pablo nos dice: mire, nosotros pedimos y muchas veces ni siquiera sabemos lo que estamos
y después nos arrepentimos de haber pedido eso. Pero ya es tarde. Entonces, mire, el Espíritu sí sabe cómo pedirle al Señor, pero el Señor no cae en la trampa. Dijo esto porque le había mandado salir del Espíritu que saliera de aquel hombre. Entonces, entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Como no quiso salir, le preguntó, ¿cómo te llamas? Él le respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Es decir, que aquel hombre no tenía uno, sino que tenía muchos espíritus inmundos. Mire, y a veces la gente tiene muchos espíritus inmundos. Mire, está el demonio de la mentira. Y a la gente, ¿cómo le encanta decir mentira? Está el espíritu de la lujuria, y que está suelto, y que ahora los chinos andan por ahí. Yo decía en estos días, echando el cuento, estaba yo por allá en un taller tratando de arreglar el carro, y resulta que una carajita de 12 años llamando a uno como de la misma edad. Venga, y le decía, venga, y cuando el carajito se le logró acercar, lo prendió por el cuello, y como decimos nosotros aquí vulgarmente, le entró a jamón trancado. Y el carajito con ganas de soltarse, y ella no lo soltaba. Eso es un espíritu de lujuria, el demonio de la lujuria. Porque ¿qué ven esas niñas? ¿Qué ven por internet, por las redes sociales, todo esto que ahora salen las mujeres semidesnudas y las niñas de 10, 11, que los papás sin vergüenza le compran un teléfono, tome para que tenga ahí, vea y se entretenga y no me moleste la vida, porque los papás le compran eso es para que me deje tranquilo. Y entonces ellas andan viendo todo ese tipo de cosas, porque el mundo ya, el demonio de la lujuria anda suelto haciendo desastre, y entonces ya esas carajitas llevan eso en la mente. Y entonces viven lo que es el pecado de la lujuria. Porque no están pensando hasta que la muerte nos separe, no. Eso es hoy uno y ya me aburrí, mañana es otro, ya me aburrí, mañana es otro. ¿Cuántas mujeres hoy día, cuántas muchachas jóvenes ya no han tenido 5 y 6 novios? Y no solamente un noviazgo sano, sino es un noviazgo de fornicación, de lujuria, para caer en el placer del sexo. Eso lo hacen. No lo vi yo con la niña de 12 años en la calle, ya haciéndole eso a un niño. Antes eran los hombres que le pedían un beso a las mujeres, ahora son las chinas vueltas locas agarrando a los chinos a la fuerza y besándolos. ¿No lo han visto ustedes en la calle? Sus nietas, nietos, sobrinos, hijos, como sea. Pónganle atención y pelen el ojo, como dicen por ahí, porque andan en ese mundo. Entonces, el demonio de la mentira, el de la lujuria, el de la pereza, porque usted le dice vaya lave, vaya barra, vaya haga, no quiere. Dicen que están ocupados, que están haciendo otras cosas, déjeme tranquilo, etcétera. El de la soberbia, porque si usted le dice algo entonces le gritan. El de la gula, porque comen y nunca paran. Pareciera que tuvieran la tripita rota, ¿verdad? No. Entonces, dice la palabra de Dios, aquel tenía muchos demonios, me llamo Legión porque somos muchos, y le rogaba con insistencia. ¿Cómo lo hacía la legión? Con insistencia. Mire, al Señor hay que insistirle, no es solamente pedirle una vez, al Señor hay que orarle constantemente, tanto en las buenas como en las malas, pero más hay que orarle en las buenas. En las buenas es donde yo tengo que rezarle al Señor, porque en las malas es donde Él me va a responder. Usted no empiece a pedirle al Señor en las malas, como el Espíritu, que cuando vio que el Señor lo estaba sacando, ahí sí empezó a pedirle al Señor. Y así hay gente que cuando está enferma, es en ese momento que comienza a pedirle ¿a quién? A Dios, pero ya es tarde. Ellos le rogaban con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca.
Allí había una gran piara de cerdos que andaban comiendo en una falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjenos salir de aquí para meternos en los cerdos. Ellos sabían que el Señor no los iba a dejar dentro del hombre. Se dieron cuenta que el Señor los iba a sacar. No pueden estar ahí. El Señor no va a hacer lo que usted quiere. El Señor va a hacer lo que es mejor para nosotros. Lo mejor para nosotros. Y dice la palabra de Dios: Él se los permitió y los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, presten atención a este dato, unos 2000 se precipitaron por el acantilado hacia el agua y se ahogaron. ¿Cuántos cerdos eran? 2000 cerdos. Imagínese usted, si a usted se le pierde uno y se asusta, si a usted se le pierde una gallina y se preocupa, si el perro va y le come los huevos a la gallina y usted es preocupado por eso, imagínese los gerasenos que perdieron 2000 cerdos. ¿Cuántos perdieron? Una cantidad grande. Imagínese, aquel hombre tenía ¿cuántos espíritus más o menos? Unos 2000. Unos 2000 espíritus. Cuando ustedes vayan al sacramento de la confesión, hagan una reflexión a ver cuántos espíritus tienen ustedes por dentro metidos. Sí, porque a veces yo en la confesión, yo le pido mucho al Señor que les dé discernimiento a los que se vayan a confesar. Porque es que algunos yo siento que no dicen todo. Ya uno como confesor, ya uno sabe. Cuando la gente esconde y cuando la gente dice todo. Y cuando lo dice de verdad, de corazón, y como cuando vienen como que todavía no están convencidos de las cosas. Y hay que hacer reflexión. Cuando nosotros vayamos a la confesión, debemos hacer reflexión de esto y reconocer nuestro pecado y reconocer los espíritus que tengamos. Si son muchos, pues muchos hay que decirlo. Es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. A veces nosotros creemos que debemos actuar así como este hombre para decir estoy endemoniado, no, pero a veces cargamos muchos espíritus encima, inmundos. ¿Por qué inmundo? Porque nos gustan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Porque nos gusta más la música del mundo que las músicas de Dios. Porque se nos contagia más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Que tenemos que ir a misa todos los días no nos agrada. Pero si nos dice a nosotros todos los días hay que salir a una fiesta a la calle, ahí sí nos decimos que no. Que nos dice a nosotros hay que rezar el rosario todos los días, decimos no. Pero nos dice, mira, hay que ir a chismosear allá con la vecina, entonces allá sí vamos corriendo. Mire, le tengo un cuento y no pelamos de una vez, vamos a ver qué es lo que nos van a decir. Entonces, ¿tenemos espíritu inmundo? Claro que sí. Pero yo tengo que hacer reflexión de mi vida para irlo sacando en la confesión, irlo sacando, irlo sacando. Entonces, en aquel hombre habían 2000 o posiblemente más espíritus. Pero aquella gente, dice, los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. Y la gente se fue a ver lo que había pasado y se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora sano, sentado en su sano juicio y vestido. Entonces tuvieron miedo y los que habían visto todo le contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. ¿Por qué le dijeron a Jesús eso? ¿Por qué? Porque no era este solo. Eran más endemoniados que habían en ese pueblo. Y si él comenzaba a sanar a todos los endemoniados, ¿sabe qué era lo que iba a pasar ahí? Iba a quebrarlos a todos. El problema ahí, sí, el problema ahí, ¿sabe de qué era? De dinero. El problema era de dinero. Ya habían perdido 2000. Y si él seguía sacando espíritus, ¿cuánto más iban a perder ellos? Dice la palabra de Dios, tuvieron miedo. No se alegraron por haber curado al endemoniado, no, sino tuvieron miedo. Perdimos 2000 cerdos. Y si sigue sanando a todos los endemoniados, ¿cuánto vamos a perder nosotros? Lo mejor es que se vaya. Porque la gente está, y Jesús lo va a hablar, la gente está pegada ¿a qué?
A la plata, a la plata, a la plata. Usted rompa un billete usted delante de otro para que vea. Rómpalo. Para que usted vea. Y usted ahí sí todavía tiene su corazón amarrado al dinero. Hágalo. Haga la prueba y verá qué bueno es el Señor, dice el salmista. Hágalo. Que hasta usted si lo rompe, hasta usted mismo le va a doler. ¿Por qué? Porque usted todavía está pegado al dinero. Y dice el Señor, no puedes amar a Dios. No puedes amar a dos. O amas a Dios o ama el dinero. La gente se le cae un crucifijo, una imagen, y dice, eso compramos otra. Tranquilo, eso compramos otra. Pero vaya, raje un billete usted para que vea. Que eso es como que si le agarraran el alma o el corazón. Porque la gente en su corazón todavía tiene un Dios. ¿Y cuál es ese Dios? El dinero. Todavía el Dios de los cristianos, que es Jesucristo, no ha reinado en nuestro corazón. Y para eso nosotros tenemos que vencer a ese demonio. ¿El demonio de la qué? ¿Cuál es ese? De la avaricia. Ese es el que más está arraigado en la gente. La gente cómo se preocupa por el dinero. Y eso es lo que pasa allí. La gente no se alegró porque Jesús sacó todos esos demonios de ese hombre. Mire, lo dice la palabra de Dios. Estaba en su sano juicio sentado y vestido. No se alegraron por eso. Oye, un hombre que se la pasaba en el cementerio, en el monte, golpeándose la cabeza, gritando. Y no se alegraron porque había hecho eso. Oye, vamos a sanar a todos los endemoniados, los enfermos. Ellos no entendían eso. En su corazón era el dinero. Y eso es la pregunta que debe haber en nuestra vida, para la reflexión nuestra. ¿Nuestro corazón a qué está arraigado? ¿Al dinero? ¿O está arraigado a Dios? Cuando me hablan de Dios, ¿qué hago? Cuando me hablan de dinero, ¿qué hago? O cuando me hablan de las cosas del mundo, ¿qué hago? Era lo que decía, porque la gente usted le dice, vamos a rezar, me da sueño, me da esto, me da lo otro. Pero si le decimos, mire, vamos a jugar, vamos a apostar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, se le quita el sueño, se le pasa todo. Para el mundo estamos bien. Y así estaban ellos. Ellos miraron, era lo que iban a perder. No lo que estaban ganando con Jesús, sino el dinero que estaban perdiendo, porque ellos comerciaban con los cerdos. Por supuesto, no principalmente con el pueblo judío, porque ellos no comían, pero con los demás pueblos paganos comercializaban eso. Unos comercializaban una cosa y otros comercializaban otra, y así era que se dirigía el comercio. Entonces, perder usted 2,000 cerdos no era perder cualquier cosa. ¿Ve? Ya estaban echados a perder, se precipitaron. Murieron, la gente fue a ver dónde estaban los cerdos, cómo quedaron. Eso no se puede recuperar. Perdimos el dinero, perdimos todo lo que nuestro trabajo, todo esto. No se puede quedar, porque si imagínense, sigue curando a todos los endemoniados y lo sigue mandando a los animales, vamos a quedar en la quiebra. El problema ahí era económico. Y el problema ahí es que en el corazón del hombre siempre habita eso. Y ese es el primer demonio que hay que vencer, el de la avaricia. Y ese es el primer Dios que nosotros tenemos que desechar de nuestra vida, el dinero, porque el Señor dice, no le puedes servir a dos, o le sirves a Dios o le sirve al dinero, y usted verá de qué lado se pone. Entonces, que ojalá nosotros podamos comprender y proclamar a Dios en nuestro corazón para alcanzar la vida eterna. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que es un mensaje. Un sí generoso para aceptar su misión. Quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor,
que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, en su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión, para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos el sacrificio para la alabanza y gloria del Señor, para nuestro bien y de toda su salud. Oremos. Santifica, Señor, con tu bendición estas ofrendas y enciende en nosotros ese amor a ti por el que tu santo mártir San Blas fue capaz de soportar todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque la sangre del glorioso mártir San Blas, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, dicen los querubines, santo, santo, santo es el Señor Jesús. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo en la tierra y en su gloria está. Porque mi Dios es santo en la tierra y en su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No pasará. No pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe y sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. De caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, dice el Señor. Oremos. Que el sacramento que hemos recibido nos dé, Señor, la misma fortaleza con la que tu santo mártir San Blas fue fiel a tu servicio y generoso en el sufrimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes, sus trabajos, sus familias, y les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.